a compartir, se los voy a estar compartiendo también por el grupo, así que van a tenerlo para que puedan echarle un vistazo después con más calma, puedan leerlo y puedan estudiarlo. Sin embargo, como siempre les comparto, es bueno que tengan donde anotar, porque no todo lo que está en las diapositivas lo voy a decir escrito, pues, sino que hay partes que comparto verbalmente que no las plasmé allí porque sería mucho texto. Así que cuando ustedes escuchan algo que es importante, allí lo van anotando porque a la postre les va a servir, va a ser de utilidad para lo que vamos a seguir desarrollando aquí. Y voy a empezar a compartirles pantalla. Eh, bien, como les dije, esta es la primera clase de guerra espiritual. Ya pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí. Sí. Ok, perfecto. Bien, vamos a dar inicio. Va a hacer unos ajustes aquí. Bien, el propósito del curso. Eh, la iglesia, ustedes saben bien que tiene una rama de capacitación que se ha denominado como el Instituto Bíblico ESET, por iniciativa del pastor, algo que está en su corazón desde hace muchos años. Y en medio de la pandemia, a pesar de que fue una situación sumamente complicada en muchos aspectos, siempre surgieron cosas positivas y esto es una de ellas. Con la ayuda del hermano Baltasar, que en su momento no se congregaba con nosotros, pero fue como esa puerta de bendición para que la iglesia pudiera adquirir otro tipo de herramientas y de recursos para evangelizar, para formar al cuerpo de Cristo. Así que hoy día seguimos haciendo uso de estos recursos. No hemos podido hacerlo presencial por los sucesos que todos conocemos, pero siempre existe una segunda opción para no desconectarnos y seguir aprendiendo un poco más de diversos temas relacionados con la palabra del Señor y sin duda alguna que tienen que ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Este curso está principalmente desarrollado para que usted pueda equiparse a la hora de cosechar en torno a lo espiritual de manera efectiva. Cuando se habla en torno a lo espiritual, se hablan de bendiciones, se hablan de milagros, pero también se hablan de luchas, también se hablan de batallas y también se hablan de situaciones en donde cada uno de nosotros tiene que mantenerse firme. Este curso nos va a mostrar básicamente o principalmente lo que Jesús enseñó. Es una enseñanza transformadora y que sin duda alguna cuando usted aprende lo que Jesús enseñó, usted se capacita para poder enfrentar diversas situaciones, no de una manera ligera ni de una manera, por decirlo así, a ver qué sale, sino haciendo un uso correcto y apropiado de todos los recursos y herramientas espirituales que el Señor Jesús y Dios ha puesto a nuestra disposición para llevar adelante una vida íntegra, correcta y una vida victoriosa en el Señor. Es importante abrir un paréntesis cuando decimos victorioso, porque muchas veces entendemos que la palabra victorioso solamente se relaciona cuando usted adquiere algo. Usted siente que obtuvo algo que usted lo puede mantener a la vista o es tangible. No siempre la victoria tiene que ser un recurso que usted pueda tocar, pueda ver o pueda palpar. Las victorias muchas veces son intangibles, muchas veces son invisibles a nuestros sentidos naturales, pero dentro del mundo espiritual se materializan y pueden ocasionar en usted una transformación que lo lleva a cada día más a asemejarse a la
a la mente de Cristo, al cuerpo de Cristo, a la persona de Cristo. Desde hace muchos años, miles de años, se está viviendo una guerra y esa guerra todavía continúa librándose hasta la actualidad. Eh, Muchas veces pensamos que estos son los conflictos que suceden día a día en el mundo. Sin embargo, esto no es así. No es una guerra entre naciones, tribus, personas o líderes de gobierno. Es algo que va mucho más allá de eso porque es una batalla invisible que está teniendo lugar en el mundo del espíritu, en el mundo espiritual. Es importante ver cómo la Biblia declara que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Esto usted lo puede leer en Oseas 4:6. Y una de las áreas principales por las que nosotros somos derrotados muchas veces es porque no tenemos un conocimiento más profundo de lo que viene siendo la guerra espiritual. Esta batalla, como bien les comenté, sigue dándose hasta el día de hoy, pero en lugar de estar combatiendo al enemigo, triste y lastimosamente muchas veces de nosotros estamos preocupados y ocupados en otros asuntos e inclusive en los casos más graves vemos cómo muchos de nuestros hermanos se encuentran en conflicto. Usted constantemente ve que hay hermanos que tienen diferencias muy marcadas, a veces doctrinales, a veces a causa de un pastor, a veces a causa de la música que tocan, a veces de la vestimenta, y son realmente cosas superficiales que nos desvían de la verdadera batalla espiritual que se está desatando alrededor de nosotros. Es importante que en la medida de que nosotros podamos comprender lo que dice la palabra, nos demos cuenta que el final de los tiempos se aproxima. Es importante, más que importante, es imperativo que cada uno de nosotros podamos entender que la guerra espiritual en estos tiempos, más que en los primeros días de la iglesia, está poniéndose cada día más fuerte, más dura, más difícil. Esto lo advirtió Pablo en 2 Timoteo 3:1, en donde decía que también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Eso lo vemos a cada rato. Vemos incluso cómo el hombre se destruye, cómo hay atrocidades alrededor de nosotros, pero se lo achacamos muchas veces al hombre en sí. Decimos, este hombre no tiene corazón, este hombre es malo, es perverso, eso fue por la educación que le dieron, porque no conoce muchas cosas del Señor. Y no damos realmente el lugar de importancia a algo que va más allá de nuestro mundo, que es el espiritual, que ejerce sin duda alguna una presión, una influencia sobre el mundo en donde estamos nosotros y por ende se van generando otra serie de sucesos que sin dudarlo afectan tanto al creyente como al no creyente. Bien, para tenerlo claro, nuestro versículo clave de este curso será Ok. Efesios 12. em, sí. Eh, para tenerlo claro, nuestro versículo llave será Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual existe en una dimensión oculta, sobrenatural, donde Dios es todopoderoso y Satanás está en rebelión. Como cualquier cristiano, en su momento nosotros descubrimos que esta guerra es absolutamente real. La Biblia habla de la guerra espiritual en muchos lugares, pero
directamente lo explica en Efesios 6:12, donde Pablo habla de ponernos toda la armadura de Dios. En Efesios, a lo largo del pasaje pueden encontrar esto. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es, el primer punto sería descubriendo el campo de batalla. La Biblia caracteriza la vida como una batalla y describe al diablo como el adversario y enemigo. No podemos entender la vida en su totalidad sin tener en cuenta que existe un mundo de maldad invisible a nuestros ojos, pero real. Nunca seremos los hombres y mujeres espirituales que desearíamos ser si no vemos, evaluamos y entendemos la vida como Pablo la describe en Efesios 6, del 10 al 20. El apóstol sintetiza su descripción de la vida en una sola palabra: lucha. La vida, según Pablo, es un conflicto, una lucha contra fuerzas opositoras. Y lo que podemos ver aquí en este pasaje es que se indica que la ferocidad de la lucha es fluctuante. Implica que no todos los días son tan feroces como otros, pero hay un mensaje claro, y es que tenemos que prepararnos para el día malo. Existen tres tendencias en contra de esta definición divina de la vida humana. Lo primero sería asignarle al diablo demasiado poder y demasiado crédito. Esta es una práctica tan seria y tan común que hemos dedicado más adelante una clase especial para hablar de los límites del enemigo. El segundo punto sería vivir como si los enemigos fueran de carne y hueso. Por ejemplo, es común llegar a la conclusión de que el enemigo es el gobierno, la empresa, mi suegra u otra cosa o persona. Pero Pablo insiste que en nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El tercer punto sería descartar por completo la guerra espiritual o relegarla a la condición de cuento de hadas. Es lo que muchas personas hacen, pero es notable que la mayoría de las religiones, viendo esto con amplitud, la mayoría de las religiones del mundo no solamente creen en el diablo, sino que tienen ritos para alejar a los malos espíritus. Es lo que hacen, por ejemplo, los animistas, que creen que los espíritus malos animan a todas las cosas. Los budistas, por ejemplo, emplean clases de ritos para que los espíritus malos no se les acerquen. Los musulmanes creen en Alá, pero también creen en el diablo. La Biblia afirma que existen dos adversarios más para el cristiano, y esto es muy importante. Aparte de Satanás, la carne y el mundo. Esto quiere decir que nuestro enemigo, el diablo, busca oportunidades para tentar, dividir, hacer fracasar y desviar al cristiano empleando sus aliados, que son la carne y el mundo. De los tres, el diablo, la carne y el mundo, Dios en la Biblia primordialmente se centra en la batalla con la carne, el corazón humano y su vulnerabilidad al pecado. Esto es muy importante. Fíjese que aquí, lo repito nuevamente, primordialmente Dios se centra en la batalla contra la carne, el corazón, que es el corazón humano, y su vulnerabilidad al pecado. Es notable cómo Pablo vincula al mundo y al diablo en Efesios 2, del 1 al 2. En otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.
De igual manera, nosotros podemos ver al diablo y la carne vinculados en varios pasajes, como por ejemplo Santiago 3:15, que nos dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Aquí vemos cómo en este pasaje se señala directamente a la figura de Satanás. Pero por encima de esto, lo más importante es, si el cristiano dejara de amar al mundo y crucificara la carne, el diablo no encontraría tanto terreno fértil para sus maquinaciones. Esto es imprescindible. El interés primordial del enemigo es atacar a fin de derrotar al cristiano. El creyente presenta una amenaza para la solidaridad del reino de las tinieblas. Apunte esto, el creyente presenta una amenaza para la solidaridad y para la consolidación del reino de las tinieblas. Podríamos imaginar el cambio en este mundo si diariamente cada cristiano, cada uno de nosotros nos vistiéramos de toda la armadura de Dios y resistiéramos a Satanás, venciendo todas las tentaciones y a todos sus aliados, el mundo y la carne. Hay una cita muy importante que dice, de acuerdo a tu santidad, así será tu éxito. Un hombre santo es una arma poderosa en las manos de Dios. Esta lucha va también de la mano con ese nivel de integridad, con ese nivel de la búsqueda de la santidad a través de la presencia del Señor en la búsqueda de su rostro, una búsqueda continua. Esto permite que usted pueda hacer uso correcto y adecuado de la armadura de Dios y en los momentos precisos usted pueda resistir a los diversos embates que van ocurriendo en nuestra vida. Y sin duda alguna son diferentes para cada uno de nosotros, muchas veces son similares, pero tenemos la forma de poder resistir a cada uno de ellos, pero lo importante es poder hacerlo de la forma correcta. Si vemos por otro lado, una vez que admitimos que estamos en batalla contra nuestras fuerzas opositoras, nosotros debemos valernos de la promesa de Santiago de que el diablo huirá del cristiano si éste resiste. Santiago 4:7. Todo verdadero creyente en Cristo desea resistir al diablo. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos de nosotros queremos en un momento dado vencer todo ese tipo de dificultades, de batallas, de luchas, de problemas, de tentaciones que llegan en nuestra vida? Yo me imagino que somos todos los que queremos salir victoriosos de esta situación. Sin embargo, siempre hay un sin embargo, sería difícil creer la promesa de que huirá de nosotros si nosotros le estamos dando demasiado poder a Satanás, cuando le entregamos demasiado protagonismo. Esta promesa de Santiago no será útil si nosotros estimamos que el enemigo es de carne y hueso. Muchas veces le damos esta personalidad a nuestro enemigo. Pensamos que está ahí al frente de nosotros, que lo podemos ver, que lo podemos esquivar, incluso que lo podemos golpear, como si usted estuviera en un ring de boxeo y se puso los guantes y tiene a su adversario ahí y usted está haciendo todas las habilidades supuestamente boxísticas que usted tiene para esquivarle los golpes, pero no es así. No vamos a valer nuestra promesa si nosotros rebajamos al enemigo a una categoría de fábula. Tenemos que entender que no está en esta misma situación que estamos nosotros. Y es aquí entonces donde nosotros nos llenamos a veces de interrogantes, a veces dudas, a veces muchas preguntas. Y es válido hacernos este tipo de preguntas. ¿Cómo me preparo para la guerra espiritual? ¿Qué hago para resistir? ¿Estoy resistiendo cuando los hermanos en la iglesia me imponen sus manos o me ungen con aceite, por ejemplo? ¿Acaso la guerra espiritual consiste en atar al hombre fuerte? ¿Estoy resistiendo a repetir ciertas frases como la sangre de Cristo o en el nombre de Cristo? Resistir es algo que ocurre en un momento, más bien es un estilo de vida que requiere preparación espiritual. Es importante analizar todo este tipo de preguntas y poder en un momento dado buscar las respuestas a cada una de estas inquietudes y llegar principalmente a conclusiones acertadas.
Es preciso satisfacer una de las leyes fundamentales de la ciencia de la interpretación bíblica, y esto es algo que constantemente le escuchamos a nuestro pastor, estudiar el contexto del versículo o pasaje. Y esto es algo que en los otros cursos también hemos estado enseñando y compartiendo, porque muchas veces estudiamos la palabra del Señor y sacamos fuera de contexto lo que estamos leyendo y le damos una aplicación o un uso incorrecto. Y posiblemente lo que usted está entendiendo, lo que usted quiere compartir, eh, pierde eficacia porque usted no lo está analizando, no lo está estudiando, no lo aprendió en la manera correcta y apropiada. No ha transmitido el mensaje por el que está puesto allí en la palabra de Dios. Entonces es importante tener esto presente, anótelo siempre en la interpretación bíblica, estudiar el contexto del versículo o del pasaje. Bien, nosotros vemos que las dos veces que hallamos el concepto de resistir al diablo en la Biblia, esto se encuentra en un contexto más amplio que el mero resistir. Aquí estamos viendo la importancia del contexto, no solamente a enfocarnos a lo que significa resistir en sí, sino al trasfondo de resistir al diablo en sí. Esto incluye tanto la preparación como un seguimiento. En Efesios 6, del 10 al 20, este es un texto clásico muy importante que instruye a cada creyente, nos prepara, nos forma como un guerrero cristiano en cuanto a lo concerniente a la armadura divina. Es importante ver cómo Pablo insiste en que el creyente necesita preparación espiritual antes de comenzar la lucha para poder estar firme contra las trampas del enemigo. Eh, Resistir en el día malo, apagar todas las flechas encendidas del maligno, etcétera, etcétera. Podemos ver cómo Pablo, Pedro y Santiago, sin duda alguna yo no lo pondría en tela de duda, que tuvieron mucha experiencia en la lucha contra el enemigo, comparten y declaran la importancia de que resistir es un proceso que no sucede sin los debidos preparativos espirituales. Puede, cuando tenga tiempo, estudiar los contextos de, anote, Primera de Pedro 5:7, Santiago 4:6 y Efesios 6, del 10 al 18, para saber cómo equipar. Repite Santiago. Santiago 4:6 Ajá. y Efesios 6, del 10 al 18. Gracias. Estudia los contextos de cada uno de estos pasajes para poder determinar cómo podemos equiparnos y poder resistir en el día malo. El soldado precisa saber dónde está el campo de batalla, conocer a su enemigo, saber cuáles son las armas que tiene a su disposición y conocer las tácticas de cómo combatir y entrenarse. Miren lo importante, se lo repito, cada creyente es un soldado, cada uno de nosotros somos unos soldados. Es preciso saber dónde está el campo de batalla, conocer al enemigo, saber cuáles son las armas que tenemos a nuestra disposición y conocer las tácticas de cómo combatir y cómo entrenarnos. Esto es muy importante. Muy bien, avanzamos un poquito. Ahora vamos a ver la parte 1.1, perdón, se me corrió aquí. Aquí. Oh. Los reinos, natural y espiritual. Muy bien. Como aprendimos en la introducción de este curso, por favor apáguenme los micrófonos, gracias. Como aprendiste en la introducción de este curso,
existe una gran guerra que está siendo librada en el mundo de hoy. Esto no es un conflicto de naciones o tribus, como ya lo mencionamos, porque es una batalla invisible que tiene lugar en el mundo del espíritu. Aquí nosotros vimos cómo se introduce a lo que es una guerra invisible en la que cada uno de nosotros como creyentes estamos comprometidos. No tenemos uniforme, no nos podemos identificar, como cuando usted ve, vamos a poner el ejemplo de las manifestaciones, pues usted sabe quién es el policía, usted sabe quién es el Senafrón, usted sabe quiénes son los manifestantes, pero no puede diferenciar dentro de los manifestantes quién es un infiltrado, quién está legítimamente manifestándose, pues, en un tipo de enfrentamiento. De la misma manera, nosotros estamos así, que no estamos identificados visiblemente como para decir, este es un soldado también de Cristo. Pero sí podemos estar convencidos de que cada uno de nosotros somos un blanco. Y la Biblia nos habla a través del registro histórico y profético de que esta guerra está contenida en la palabra de Dios, lo que es la Biblia, y que es una guerra real que va a llegar de alguna u otra forma a la vida de cada uno de los creyentes, porque somos unos blancos y cuando hay un blanco, usted siempre intenta darle al blanco. El enemigo va a intentar darle al blanco. Uy, se me activó algo aquí sin querer. Bien, bien. Lo que son los reinos natural y espiritual. Para entender que esta guerra es invisible, primero nosotros debemos comprender o entender que el mundo natural, qué es el mundo natural y qué es el mundo espiritual. Primeramente que nada, nosotros como seres humanos, hombre, mujer, el hombre, existen dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural es el que puede ser visto, sentido, tocado, escuchado o tanteado. Es tangible y es visible. Por ejemplo, el país, la nación, ciudad o villa en la cual usted y yo vivimos es parte del mundo natural. Nosotros, cada uno de nosotros somos un residente en el mundo natural y estamos localizados en uno de los continentes visibles del mundo, o sea, del planeta Tierra. Lo tenemos dividido y lo conocemos así. Y podemos ver que la gente es parte de su ambiente. Nosotros tenemos un tipo de ambiente, sabemos qué tipo de gente es parte de nuestro ambiente y así sucesivamente hay otro tipo de ambientes que tienen a sus personas parte de sus ambientes. A la vez podemos comunicarnos con ellos, podemos experimentar de todo lo que hay a nuestro alrededor, disfrutar de los paisajes, escuchar sonidos, incluso disfrutar de algún olor, etcétera. Pero también es importante tener muy claro que existe otro mundo en el cual cada uno de nosotros vive. Este es un mundo espiritual que no podemos verlo con nuestros ojos físicos, pero es tan real como el mundo natural en que cada uno de nosotros vivimos. Pablo habla de esta división entre lo natural y lo espiritual. En 1 Corintios 15:40 señala que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Todos los hombres tenemos un cuerpo natural que vive en el mundo natural, pero el hombre es también un ser espiritual con un alma eterna y espíritu. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Usted, yo, un ser espiritual con alma y espíritu, es parte del mundo espiritual, así como su cuerpo, mi cuerpo natural, es parte del mundo natural. Hay una parte muy importante que nosotros debemos empezar a tener claro desde el inicio
para poder conocer lo que es la guerra espiritual, y es acerca del discernimiento espiritual. Puesto que la guerra espiritual es justo esto, espiritual, debe ser entendida con una mente espiritual. En nuestro estado natural de pecado, nosotros no podemos entender las cosas espirituales. En 1 Corintios 2:14 se cita, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario entonces hacer uso de un discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Quizás uno de los mejores ejemplos de discernimiento natural y espiritual lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 6, en donde se registra la historia de una batalla natural en la cual había tropas de una nación enemiga que habían rodeado un pequeño pueblo llamado Dotán, donde el profeta Eliseo se estaba quedando. Cuando el siervo de Eliseo vio el gran ejército, se asustó, tuvo miedo, tuvo mucho temor. Pero narra la historia bíblica que Eliseo oró para que Dios abriera los ojos espirituales de su siervo y que pudiera ver las huestes espirituales que lo rodeaban y los protegían. En esta ocasión, en particular, vemos que Dios contestó la oración inmediatamente y abrió los ojos espirituales del siervo Eliseo y le permitió ver visiblemente las fuerzas superiores de Dios alistadas para la batalla. Aquí podemos ver que la historia de esta batalla es similar a las condiciones espirituales en la iglesia. Hay algunos, como Eliseo, que ven claramente dentro del reino espiritual. Están conscientes de que hay un conflicto que está ocurriendo y han identificado al enemigo. Han podido reconocer las grandes fuerzas que Dios tiene prestas para asegurar la victoria, pero también hay otros dentro de la iglesia, como el siervo de Eliseo, que con un poco de aliento podrían ser capaces de abrir sus ojos espirituales y no sentir tanto temor o sentirse previamente derrotados por el enemigo. Tristemente, nuestra realidad es que hay muchas personas, como aquellos en la ciudad de Dotán, que estaban durmiendo espiritualmente. No saben incluso que el enemigo los ha rodeado y está posicionado para el ataque. ¿Y qué nos indica esto? Que es momento de hacer uso de este discernimiento espiritual, despertarnos y estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor espiritualmente hablando. Hasta aquí vamos bien. ¿Han podido captar todo lo que les he compartido? Ok. El siguiente punto que sigue es los reinos naturales. Todos los hombres, como ya lo he mencionado, viven en un reino natural de este mundo. Vivimos en una ciudad, en un pueblo, en determinada provincia. Nuestro país es un reino del mundo. Cada país es un reino del mundo, un reino natural, y lo identificamos quizás con otros nombres, ¿no? Pero son territorios sobre el cual existe un líder, un presidente, un primer ministro, un rey, que es como realmente se podía identificar en la Biblia. Y es el soberano, gobernante, el que tiene el control, la batuta, el que dirige las riendas del país. La Biblia habla de estos reinos naturales como los reinos del mundo. Los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder y la influencia de Satanás. Esto lo podemos leer en Mateo 4:8 al 9, en donde cita, otra vez lo llevó, aquí él le estaba hablando a Jesús en su momento, el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras o me adoras. Aquí
cuando usted ofrece algo, es porque eso es suyo, ¿verdad? Porque usted lo tiene, porque usted tiene control de eso, porque usted tiene dominio de eso. ¿Qué nos enseña este versículo? Que los países, los diversos reinos están bajo el poder y la influencia de Satanás. Primera de Juan 5:19 tristemente nos recuerda que el mundo entero está bajo el control del maligno. Fíjense que aquí dice el mundo entero, no habla de una parte, no habla de un continente, no habla de ciertos países, no habla de una determinada región o control por tiempo, de enero a febrero está tales países bajo su control, no. Aquí nos enseña que el mundo entero está bajo el control del maligno. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos enseña a identificar lo que nosotros nos estamos enfrentando. Además de los reinos naturales, existe lo que se denomina los reinos espirituales. Dentro de los reinos natural y espiritual, de los cuales acabamos de hablar del natural, existen reinos separados que están gobernados por líderes naturales, pero también existen reinos separados que están gobernados por líderes espirituales. En adición a los reinos naturales de este mundo, hay dos reinos espirituales. Uno es el reino de Dios y el otro es el reino de Satanás. Cada persona viva es un residente de uno de estos dos reinos. Primeramente vamos a ver lo que es el reino de Dios. Anote, consiste en que el reino de Dios está estructurado como Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, seres espirituales llamados ángeles y todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Podríamos entender que esta parte son las fuerzas espirituales del bien. Por otra parte, entonces vemos lo que es el reino de Satanás. Anote allí que consiste en una estructura liderada por Satanás, seres espirituales llamados demonios, huestes espirituales de maldad y todos los hombres que viven en pecado y rebelión a la palabra de Dios. Estos, junto con el mundo y la carne, son las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo de hoy. Es importante ver que el reino de Dios no es una iglesia denominacional. Nosotros conocemos muchas denominaciones, bautista, pentecostal, cuadrangular, metodista, etcétera. Hay un montón de denominaciones y sin embargo las denominaciones son organizaciones de pura confección humana. Son grupos de hechura humana, grupos de iglesias de una creación humana, que si bien es cierto han sido establecidas con propósitos prácticos de organización y administración, eh, pero la Biblia nos habla realmente que la verdadera iglesia, la cual no es una denominación o una organización religiosa, está compuesta de todos aquellos que se han convertido en residentes del reino de Dios. En el tiempo presente, en la actualidad, lo que estamos viviendo nosotros ahorita, en el mundo natural, el reino de Dios existe individualmente dentro de cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, que haya hecho que Jesús, Cristo, sea el rey de su vida. Existe comunitariamente lo que podemos denominar como la verdadera iglesia. Y donde quiera que las personas hagan de este mundo el tipo de mundo que Dios quiere que sea, eso es realmente la verdadera iglesia. En el futuro, en su momento se dará una manifestación visible de lo que es el reino de Dios. Bien,
Antes de pasar a este punto de donde la batalla hace su furor, me gustaría recargarles la importancia de conocer lo que es la guerra invisible. La guerra espiritual invisible es una batalla que envuelve a todos los hombres y mujeres, puesto que el reino de Satanás es un reino espiritual. Eso lo vimos, como le decía en Efesios 6:12. La guerra espiritual no es una batalla natural entre la sangre y carne, no es una batalla del hombre contra el hombre, no es una batalla visible, es un conflicto invisible en el mundo del espíritu. Es una batalla dentro y alrededor de cada uno de nosotros. No es una guerra visible porque los espíritus están involucrados y aprendemos, por ejemplo, de Lucas, en donde dice que un espíritu no tiene carne ni hueso. Eh, ya voy. Bien. La guerra espiritual es multidimensional. ¿Qué significa esto? Que es librada en diferentes dimensiones. Déjame ver si encuentro esta diapositiva. Yo creo que se me traspapeló. Aquí, me la había pasado. Como explicaba, no es una batalla natural entre carne y sangre, no es una batalla hombre contra hombre, no es visible, es un conflicto, es una batalla dentro y alrededor del hombre. Esto es importante que lo anote. La guerra espiritual es multidimensional, tiene muchas dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que es una guerra que Estela libra en diferentes frentes, hablando en un lenguaje que nosotros podemos entender, pero en realidad sería en diferentes dimensiones. Lo primero sería que es una batalla social entre el creyente y el mundo. Esto lo sustenta leyendo Juan 15, 18 al 27. Una batalla social entre el creyente y el mundo. Juan 15, 18, 27. Lo segundo sería una batalla personal entre la carne y el espíritu. Lo sustenta en Gálatas 5, 16 al 26. Una batalla personal entre la carne y el espíritu. Gálatas 5, 16 al 26. Y lo tercero sería una batalla supernatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Efesios 6, 10 al 27. Una batalla supernatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Aquí debemos saber que toda persona viva, ¿Qué? perdón, Efesios, ¿qué? 6 del 10 al 27. Gracias. Aquí debemos ver y conocer que toda persona viva está comprometida en esta guerra, se dé cuenta o no, esté enterada o no, lo sepa o no lo sepa. Aquí no existe un campo neutro, como aquellos, bueno, esto es un tema candente cuando hay una votación en la asamblea. Unos votan que sí, unos votan que no, y de repente viene uno y dice, me abstengo. Ni el sí ni el no. Bueno, aquí nosotros no tenemos esa opción. No existe una neutralidad aquí. Los no creyentes simplemente están bajo el yugo del mal y han sido llevados cautivos por la fuerza del enemigo. Sin duda alguna que son víctimas de esta guerra. En el otro frente, donde debemos estar cada uno de nosotros, como creyentes, podemos decir que somos los que hemos sido librados del enemigo mediante Jesucristo. Y somos victoriosos, pero todavía estamos comprometidos en la guerra. O sea que es una victoria que tenemos porque es la promesa que el Señor ha dado y es así, pero todavía seguimos luchando en esta guerra. Estamos en medio del conflicto.
Recordemos el versículo llave de este capítulo que indica que nosotros, todos los creyentes, combatimos contra las fuerzas espirituales malignas. Combatir implica un contacto personal cercano. Siempre se va a dar. A veces hay guerras tecnológicas que ahora se disparan de distancia a distancia, pero siempre llega el momento en donde implica un contacto más cercano. Y ninguno de nosotros estamos exentos de este tipo de batalla. No podemos verla desde la distancia y lo más lógico es que estemos en el medio del conflicto, ya sea que muchas veces sepamos y hemos reconocido que estamos en medio del conflicto o simplemente no hemos reconocido que estamos en medio de un conflicto. Si no lo reconocemos, podemos creer que de alguna manera estamos equivocados. ¿Por qué? Porque la guerra del cristiano nunca cesa. Es una guerra constante, es una guerra que se da en todo momento. Bien, ¿dónde la batalla hace furor? La guerra invisible está siendo librada en la tierra. Mire lo que dice Juan 10:10, el ladrón, que es Satanás, no viene aquí a la tierra, sino para hurtar, matar y destruir, pero, y lo dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito del enemigo es luchar para mantener el control de los reinos del mundo. Él no quiere que ninguno de los reinos del mundo esté bajo la autoridad de Dios. La batalla siempre se va a efectuar dentro de los corazones, mente, almas de los hombres y mujeres. ¿Qué busca el enemigo? Cegar las mentes de los no creyentes y atacar a los creyentes en las áreas de adoración, palabra, su caminar, su tiempo personal diario con el Señor y en su trabajo o en su servicio para Dios. Repito, Satanás ataca a los creyentes en la adoración, en la palabra, en su caminar, en su tiempo personal diario de intimidad con el Señor y en su trabajo o servicio para Dios. ¿Cómo comenzó esta batalla? La guerra invisible comenzó en el cielo. Recordemos esto, con un ángel llamado Lucifer, que originalmente fue un ángel hermosísimo, creado por Dios y era parte del reino de Dios. Lucifer decidió que quería tomar el control del reino de Dios, esto lo sabemos, ¿no? Los que ya hemos estudiado un poco de Biblia, pero nunca está de más repasarlo. Lea un poquito más y profundice si quiere recordar alguna de estas cosas en Isaías, el capítulo 14, y también en Ezequiel 28 puede leerlo. Aquí puede estudiar sobre esto con más detalle en algún momento, no está de más porque le va a ayudar para el desarrollo del curso. Y dentro de esta decisión de rebelión, un grupo de ángeles se unió a Lucifer y posteriormente Lucifer y los ángeles fueron expulsados del cielo, los ángeles rebeldes, perdón, fueron expulsados del cielo por Dios y ellos formaron su propio reino sobre la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 12:7? Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles. También vemos en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer llegó a ser conocido como Satanás, ese es el nombre con que se le conoce, y los ángeles que lo siguieron en su rebelión como demonios. Los espíritus demoníacos pueden entrar, atormentar, controlar y usar a los hermanos, no, perdón, a los humanos que pertenecen al reino de Satanás. ¿Cuál es su intención principal? Motivan actos malignos para que sean realizados por hombres y mujeres.
están bien organizados, existe una muy buena dirección, porque su líder principal los dirige en sus actividades malignas. Aquí hace uso y una combinación de estas fuerzas poderosas con el mundo y la carne para batallar contra todo el género humano, sea creyente o no sea creyente. ¿Cómo comenzó la batalla? Eh, lo acabamos de ver, pero hay que entender las razones del conflicto. Originalmente, el hombre fue creado a imagen de Dios para su gloria. La guerra invisible contra el hombre comenzó en la primera tentación en el jardín del Edén, después que Satanás hizo pecar a Adán y a Eva, y como resultado todo el género humano heredó la naturaleza pecaminosa y los actos individuales de pecado que se realizan conforme a esta naturaleza. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También resultó en la guerra invisible entre el hombre y las fuerzas del mal. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí es enemistad entre Satanás y la mujer, el género humano, y entre tu simiente, la fuerza del mal, y la simiente suya, las fuerzas del bien representadas por el Señor Jesucristo. A causa del pecado, el hombre fue separado de Dios y condenado a la muerte, pero Dios amó al hombre tanto que ideó un plan especial para salvarnos de nuestro pecado. Eso lo podemos ver en Juan 3, 16 y 17, un versículo yo creo que nos deberíamos saber todo de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mediante la creencia en Jesucristo, la confesión y el arrepentimiento del pecado, cada hombre, cada mujer puede ser librado del poder del enemigo. La muerte y resurrección de Jesucristo no solamente ocasionó una salvación del pecado, sino que también derrotó a Satanás. Y esto lo podemos ver en 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí es donde nosotros nos hacemos una pregunta a veces muy importante y es, pero si Satanás está derrotado, ¿por qué entonces la guerra continúa? Interesante, ¿no? Y aquí es que seguido a cada guerra siempre quedan residuos de resistencia enemiga. Las tropas rebeldes que no se rendirán hasta que la fuerza los obligue a hacerlo. Aunque Jesús derrotó a Satanás, estamos viviendo en territorio todavía ocupado por las fuerzas enemigas. Esto es así. Y ellos tienen su resistencia. Es imprescindible entonces entender cada una de las estrategias de guerra espiritual para poder obtener una habilidad de tratar de manera correcta en el enfrentamiento contra los poderes malignos. ¿Qué ocurre con nuestro enemigo? ¿Qué está pensando él? ¿Qué siempre está planificando? Él está tratando de que usted y yo, incluso los que no conocen a Cristo, se mantengan cautivos en el pecado. ¿Cómo? Principalmente utilizando métodos engañosos. Él incita al hombre y a la mujer de diversas maneras. Crea en cada vida un impulso en donde exista un tipo de lujuria pecaminosa hacia la vida. Mire bien cómo nos atrae cosas incorrectas, cosas inmorales, cosas que no le agradan a Dios, pero son pintadas con tanta sutileza
que ahora se escucha normalmente cuando dice la sociedad ha evolucionado, la sociedad tiene otro pensamiento, tú tienes un pensamiento retrógrada, estás retrasado, estás anticuado, tienes que abrir tu mente, sé open mind, ten una mente más abierta, goza de la libertad, deja que todo el mundo haga lo que quiera, pero después que no te afecten a ti. Entonces se sustenta en ese tipo de engaños sutiles para que lo malo parezca muy bueno. Y con esa sutileza atrae a los hombres y a las mujeres, los incita a vivir en una vida pecaminosa. Y mucha gente de la iglesia, del cuerpo de Cristo, todavía se deleita en una vida pecaminosa. Tristemente es así. Está apuntando directamente al alma y el espíritu, los cuales legítimamente pertenecen a Dios. Ese es su objetivo. Sin embargo, no puede tocar el espíritu porque es de Dios, pero hay un futuro con el alma de muchos aquellos que no han conocido al Señor. Juan 10:10 dice, el ladrón, que es el enemigo Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Sin embargo, dice Jesús, importante volverlo a recargar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro enemigo todavía quiere ser el gobernante supremo. Él va a seguir librando su batalla intensamente, dirigiendo sus dardos, sus balas, sus cohetes, sus misiles, sus puñetazos, sus cuchillos, sus perros salvajes, todo lo que tenga, todo su arsenal a su corazón, a su mente, a su alma y a su espíritu de hombre. Sus estrategias siempre van a estar dirigidas contra Dios, contra su plan y contra su pueblo. Esto es así. ¿Y qué quiere decir esto? Que la batalla va a continuar hasta el gran conflicto final y que ese posteriormente lo vamos a estudiar porque es otro un poquito más amplio. Pero hay que tener certeza de que este conflicto, esta batalla va a seguir hasta el final. Es importante antes de determinar a qué reino perteneces, el significado de la guerra espiritual. La guerra espiritual es el análisis y la participación activa en la guerra espiritual invisible. Mire esto, el análisis. Cuando usted analiza algo, usted estudia determinado tema, usted profundiza en él, usted necesita conocer cómo está compuesto, cuál es su estructura, cuáles son sus objetivos, cuál es su alcance, cuáles son sus limitaciones. Diferentes cosas que usted puede desarrollar en un estudio analítico para entender lo que es la guerra espiritual. Pero solamente adquiere significado activo y práctico cuando usted participa de manera activa en la guerra espiritual invisible. No basta solamente con que usted sepa o ya haya analizado lo que es. Es necesario que haya una participación en la guerra espiritual. Aquí nosotros debemos estudiar y debemos conocer todo lo que es el estudio de las fuerzas espirituales, ya sean opuestas, el bien y el mal, lo que son las estrategias del enemigo y las estrategias espirituales para vencer a Satanás. La guerra espiritual es más allá que un análisis de principios espirituales. Como dije, es imprescindible la participación activa. ¿Y cómo usted lo activa? Aplicando las estrategias en su vida personal, en su familia, en su iglesia, en su comunidad, en su trabajo, en su escuela, en su ministerio, donde a usted le toca servir. Una de las más efectivas estrategias del enemigo es mantener a los creyentes ignorantes. Y eso es una lucha que existe en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se quiere capacitar.
El cuerpo de Cristo no quiere estudiar, le da pereza leer, le da pereza escribir, le da pereza anotar, le da pereza sacar tiempo para ir a una clase. Incluso, y se lo digo con mucho temor, con mucho respeto y con mucho amor en Cristo, le traemos la clase a su casa y muchos no se conectan, no quieren estudiar. Están siendo presa de la ignorancia que está impulsando Satanás para que usted no adquiera conocimiento, para que usted no permita que el Espíritu Santo le ilumine su vida y usted pueda hacer uso efectivo de las herramientas que el Señor le ha dado para hacer frente a diversas situaciones. Pablo dice que es importante conocer la estrategia de Satanás. Esto lo podemos leer en 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues ignoramos sus maquinaciones. No las conocemos. Le echamos la culpa a muchas otras cosas. Y siempre que nos pasa una cosa, eso es un ataque del enemigo. Y a veces no es ni el ataque del enemigo, simplemente le tiró un pequeño dardito ahí y usted mismo se atacó, porque no supo hacer uso efectivo de las herramientas espirituales que el Señor le ha dado y de las estrategias espirituales para resistir en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Aquí debemos aprender todo lo que podamos acerca de las estrategias de ataque que tiene el enemigo para con nosotros. También tenemos que entender las bases bíblicas de la victoria sobre nuestro enemigo y sobre su fuerza. Y aquí estamos llamados a un combate inteligente, un combate con sabiduría. Y volvemos nuevamente al principio básico, al entendimiento de la guerra espiritual en un principio llave, en donde cada uno de nosotros debemos reconocer que todas las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras o con personalidades humanas, con cualquier compañero que usted se encuentre, incluso en su hogar, a veces con la familia, son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Óigalo bien, son manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Aunque en el mundo natural, quizás los problemas pueden ocurrir a través de circunstancias de la vida, bien es cierto. La base de estas batallas naturales está en el mundo espiritual. Léase la historia de Job, los capítulos 1 y 2, que puede confirmar este principio. Muchas veces nosotros hemos tratado de corregir los males de este mundo mediante la educación, mediante la creación de normas legislativas, tratar de socializar a la gente, resocializarla, educación en valores y moral, impulsar la cultura, impulsar el arte, la música, la danza, pero simplemente podemos observar que no tienen un alcance tan profundo. ¿Por qué? ¿Por qué no ha funcionado? Porque los males visibles de este mundo son el resultado de una causa espiritual subyacente, de una causa espiritual que es como la base de donde se inician estos males. Y no pueden ser corregidos por medios naturales. Así de sencillo. La corrección de lo espiritual se corrige con espiritual. Y aquí es donde entramos a la parte importante de qué es, y para ya ir acabando, a qué reino perteneces. En el reino natural, un rey es el soberano de un reino. Todo el territorio, el pueblo. En el reino, todos los que están ahí pertenecen a él. Incluso tiene el poder de la vida y la muerte sobre toda la gente que está ahí. Hacerles daño, castigarlos, azotarlos, engrilletarlos, etc. En el mundo espiritual es lo mismo. Y entonces uno debe determinar, ¿somos parte del reino de Dios o del reino de Satanás? ¿O Dios o Satanás? ¿Cuál de ellos tiene el poder sobre nuestras vidas? Así es sencillo.
Una de las parábolas de Jesús ilustra que todos los hombres o son parte del reino de Satanás o del reino de Dios. Jesús comparó el mundo como un campo. La buena semilla en el campo eran los hijos del reino de Dios, la mala semilla, la cual resultó en el crecimiento de maleza, cizaña, eran los hijos del maligno. Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. La gente entra en el reino de Satanás mediante el nacimiento natural. La Biblia nos enseña que todos los hombres hemos nacido en pecado, por ende tenemos una naturaleza pecaminosa o la semilla del pecado dentro de nosotros y tenemos una inclinación a hacerlo mal. Por ejemplo, el Salmo 51:5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto vemos que lo compartía el salmista, sin importar la situación en que fue concebido, pero el pecado estaba allí de una u otra forma. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero como todos hemos nacido con la naturaleza del pecado, en algún tiempo hemos sido parte del reino de Satanás. Óigase bien, en algún tiempo hemos sido. Sin embargo, todo aquel que se mantiene pecador continúa siendo parte del reino de Satanás. El mensaje de la palabra escrita de Dios, de las Sagradas Escrituras, apela constantemente a que el hombre se traslade del reino del maligno hacia el reino de Dios. Los hombres somos nacidos dentro del reino de Satanás en el nacimiento natural, pero debemos ser renacidos en el reino de Dios a través del nacimiento espiritual. Entramos al reino de Dios por la experiencia del nuevo nacimiento. Y hay solamente dos divisiones en la guerra invisible. Jesús dijo, el que no está de mi parte está contra mí. Usted no puede ser neutral, como le dijimos hace un rato. Estamos de un lado u otro en esta guerra espiritual. Incluso algunos creyentes, debido a su temor a la conformación con el enemigo, tratan de ignorar la guerra y tratan de hacer una tregua con el enemigo. Piensan muchas veces que si ignoramos a Satanás, él no nos va a molestar. Esta es una de las principales estrategias del enemigo. Trata de dejarlos inmóviles a los miembros del ejército de Dios mediante sus tácticas de terror. No hay neutralidad en esta guerra. Usted es una víctima o un vencedor. Hay un llamado a las armas. El llamado espiritual a las armas está sucediendo. Entonces pregúntese, ¿estamos del lado del bien o del mal? ¿Somos parte del reino de Satanás o del reino de Dios? ¿A qué reino pertenecemos? ¿Somos víctimas o vencedores de la guerra invisible? He analizado el campo de batalla, conozco las estrategias, conozco mis herramientas, mis recursos, hago uso correcto de mis recursos, de mis estrategias, procuro la santidad, procuro la integridad. Es un compendio de diversas cosas que tenemos que hacer para poder hacer frente a una batalla, a una guerra espiritual. Hasta ahí llega la parte de la clase de hoy, pero tienen una asignación inspección que cada uno debe hacer por separado. No la deben entregar, pero la deben tener lista, porque voy a hacer preguntas al azar en la próxima clase. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las divisiones hechas en Primera de Corintios? Yo les voy a mandar esto al grupo, así que ahí pueden ver las preguntas con calma. Y hay otras diapositivas también ahí que pueden leer. ¿Cuáles son los dos reinos invisibles en el mundo de hoy? Enumere las fuerzas espirituales del mal. Defina la palabra rey, qué se entiende por guerra espiritual, cuál es la razón de este conflicto espiritual y cuál es el principio básico para el entendimiento de la guerra espiritual.
Bien. Hasta allí sería la clase de hoy.